Ha llegado el momento de empezar a estudiar un concepto avanzado de estrategia como es el dominio central. Hasta ahora hemos incidido mucho en la importancia del centro. Pues bien, vamos a dar un paso más y vamos a hablar de cómo puede servir de trampolín para el ataque. Como sabéis, en el centro las piezas desarrollan su máxima actividad y para ello es fundamental ocuparlo con nuestros peones y piezas. Tomemos como ejemplo una partida de 1830 que protagonizó uno de los mejores jugadores de la época, el irlandés Alexander MacDonell. Como veis, MacDonell logra una posición de total dominio central. Tiene dos peones situados en la cuarta fila que barren la quinta. Cuenta además con el apoyo de los dos alfiles. Los caballos están perfectamente situados, listos para atacar. Y finalmente, la dama blanca también actúa en el centro. Sin embargo, observamos que la posición del rival es infinitamente más pobre y débil. Trabajando directamente en el centro, solo tienen el peón de D6, el caballo y parcialmente el alfil de G4. Siendo optimistas, podríamos sumar la dama y el alfil de E7, pero en esta posición su influencia sobre el centro es mínima. Además de esta diferencia abismal en el dominio central, hay que añadir el mal juego de las negras. En lugar de luchar por el centro y defender su posición, realizan una jugada de ataque que no les reporta ningún beneficio. Mirad. Avanzan el peón a H3, un ataque al flanco de rey que MacDonell resuelve con un contraataque mucho más fuerte. La jugada caballo G5 ya plantea serias amenazas sobre el punto F7. A pesar de ello, las negras siguen jugando mal y colapsadas entregan un peón. Luego intentan defender el punto F7, pero se olvidan del otro punto crítico, C7, desde donde el caballo blanco, defendido por su alfil, entra con un jaque doble rey-torre. MacDonell no se molesta ni en tomar la torre. Busca ya el jaque mate con un nuevo ataque doble a la dama y a la otra torre. Observad cómo los caballos blancos han invadido la séptima línea del rival. Con tamaña superioridad, el rey de las negras recibe un rápido jaque mate. El mate es sin duda un justo castigo por el gran fallo estratégico cometido por el jugador negro. Ha atacado el flanco de rey cuando debía haberse defendido reforzando el centro. ¿Cuál era la mejor jugada de defensa? Caballo C6. Así, después de que el blanco enroque largo, el jugador negro también puede buscar un refugio para su rey. Y debe hacerlo antes de que los peones blancos avancen y abran el centro. Algo que pueden hacer gracias al dominio central. Las negras, como decíamos, tienen que buscar el enroque largo. Advertid que en el enroque corto hay muchos agujeros. Pero atención, gracias a la supremacía central, las blancas tienen la capacidad de dificultar mucho el enroque. Un ejemplo, si la dama se instalase en E3, después del enroque, las blancas podrían avanzar su peón a D5, expulsando al caballo y abriendo la diagonal. Esto permitiría a la dama blanca entrar en A7 después de que el caballo escapara del ataque. Por lo tanto, la jugada dama E3 evita el enroque largo. Observad cómo los peones del centro tienen un gran potencial de avance. Gracias a ellos, la dama puede atacar el punto A7. Lo hace por encima de los peones. Actúa escondida tras ellos. Esto es lo que se conoce como efecto rayos X. Supongamos que las negras evitan la pérdida del peón desplazándolo a A6. Lo normal sería que el blanco aprovechase su ventaja de desarrollo para abrir el centro con E5. El caballo, al verse atacado, escaparía. Y aquí las blancas ya podrían abrir el centro y empezar a utilizar casillas como trampolín de ataque. Evitarían de nuevo el enroque. Esto pondría al negro en una situación muy difícil, puesto que su rey se encontraría sin un refugio seguro. Por último, fijaos en que las piezas blancas siguen estando mucho más activas que las negras en el centro del tablero. En definitiva, hagan lo que hagan las negras, las blancas siempre encontrarán más y mejores opciones gracias a su dominio central. Esta partida ejemplifica muy bien la idea de centralización. Os recomiendo que la repaséis detenidamente. Pero si os cuesta comprenderla a fondo, no os preocupéis.
los conceptos de estrategia corresponden a un nivel superior. Así que os aconsejo que volváis a ellos después de haber avanzado un poco más en áreas como la táctica o los finales. Y ahora sigamos adelante con un segundo ejemplo de dominio central. Vamos a comprobar cómo una avalancha de peones en el centro conduce, en la gran mayoría de casos, a una ganancia de material. Atentos al tablero. El jugador blanco juega C4 y construye una muralla de peones en el centro que va a asfixiar la posición del rival. El jugador negro intenta tomar su cuota de centro llevando 2 peones a la cuarta línea. ¿Pero qué consigue? Dejar 2 peones blancos pasados en quinta fila. 2 peones que, además, están apoyados por otras piezas. Esto es una fuerza que acostumbra a ganar material. El blanco ataca las piezas enemigas y enseguida logra la ganancia de material con este ataque doble del peón de D7 apoyado por el peón de E6. Esta ganancia de material supone una ventaja decisiva para las blancas. Y vamos ya con el último ejemplo de dominio central. Se trata de una partida simultánea jugada en Londres en 1841. Conduce las blancas el mejor jugador de la época, Howard Staunton. Empieza la apertura con un juego muy de la época. En la cuarta jugada, Staunton avanza el peón a F4 para controlar el centro, y pronto su rival empieza a jugar mal. Captura el peón de F4 y con ello cede el centro a las blancas. Y ahora, observad cómo el blanco va adquiriendo poco a poco un mayor control del centro, lo que obliga a las negras a retirarse a los flancos. Lo vemos aquí. El caballo negro, al estar atacado por un peón, se ve forzado a ir a la linde del tablero, mientras que las blancas siguen ocupando el centro y manteniendo la iniciativa. Aquí amenazan caballo D5. Las negras lo evitan, pero finalmente las blancas logran ocupar una casilla formidable. Fijaos cómo el caballo paraliza el flanco de dama de las negras. El alfil de C8 lo tiene muy difícil para salir de ahí. De hecho, aquí vemos como el rival de Staunton tiene que hacer un esfuerzo para poder sacarlo por el lateral. Apreciad cómo todas las piezas negras han sido relegadas a los flancos, donde no tienen una gran actividad, mientras que las blancas están ocupando plenamente el centro. De esta manera, logran exprimir todo su potencial. Con la siguiente jugada, Staunton centraliza su dama para ir a buscar el ataque. Después, con C4, logra paralizar la acción de los alfiles. Las negras intentan desbloquear su posición, entregando el peón, pero entonces las blancas quedan con un potentísimo centro. En este punto resulta muy difícil proponer una buena jugada para las negras. En la partida acabaron de estropear su posición con el siguiente movimiento. Juegan peón G6, y esto permite la entrada de los efectivos blancos. Enseguida veremos cómo Staunton remata este poderoso y eficaz ataque. Hacemos una pequeña pausa en este momento para volver a señalar la impresionante centralización de las piezas blancas frente a la precaria posición de las negras. Por lo tanto, no sorprenderá que Staunton gane en pocas jugadas. Dama H6 anuncia mate. Y aquí el jugador negro abandona. ¿Por qué? Porque si moviese el rey, recibiría mate en 2. Jaque descubierta del alfil. Y ahora, la dama, apoyada por el caballo, da el mate del beso en H7. Este es el resultado del dominio del centro. Las blancas han conseguido aislar y minimizar la actividad de las piezas enemigas. Así que recordad, no se puede perder nunca el control del centro. Es fundamental actuar sobre él de forma coordinada con piezas y peones. Ya estamos en condiciones de poner a prueba nuestros conocimientos con algunos ejercicios. Vamos a abrir el tablero. Os pido que os concentréis al máximo. En esta posición vemos que las blancas tienen un mayor control del centro. Dominan totalmente 3 de las casillas centrales y la cuarta está en disputa. Si nos fijamos en el centro ampliado, advertimos que 10 casillas están bajo el dominio del blanco, por solo 2 del negro. Quedan por disputar 4 casillas más.
Pregunta: ¿qué jugada puede realizar el blanco que le ayude a incrementar su control? Pensad que buscamos una jugada que permita sacar más partido del dominio central. Tenéis hasta 15 minutos para dar con la solución. Excelente si habéis pensado caballo E4. Se trata de un movimiento cuya intención es instalarnos luego en D6, para presionar el punto F7, amenazar el alfil y quitarle casillas a las negras. Sin duda, una acción en territorio enemigo que distorsionará mucho el juego de nuestro rival. Supongamos que el jugador de negras defiende. Entonces el caballo podría acceder a D6 y quedarse allí. A partir de aquí, una buena idea sería traer las torres al flanco de rey para poder atacarlo. Una jugada excelente, pero tal vez hayáis pensado D5, cuidado. Con D5 abriríamos el juego al alfil enemigo. Tened en cuenta que este alfil no estaba participando de la batalla, y con este movimiento nosotros le invitaríamos a entrar. Después de los cambios, comprobamos que el blanco habría perdido toda la ventaja que tenía antes, y la posición final estaría muy igualada. Conclusión: la jugada caballo E4 era nuestra mejor opción. Para el segundo ejercicio vamos a mostrar una partida del siglo XVII jugada por el gran greco el Calabrés. Ha llovido mucho desde entonces, pero sus técnicas de ataque siguen teniendo la misma validez. Fijémonos. Debido a un mal juego de las negras, las blancas de Greco han conseguido dominar el centro, y ahora tienen la oportunidad de transformar la ventaja estratégica en una ventaja más concreta. ¿Podéis averiguar cómo? Estoy convencido de que con 10 minutos llegaréis a resolverlo. Existen varias posibilidades. Veamos. Empecemos descartando opciones, como por ejemplo caballo G5. No está del todo mal, pero se movería una misma pieza dos veces en la fase de apertura, y tampoco nos reportaría una gran ventaja. Enrocar sería una opción correcta. También alguna jugada de desarrollo como alfil G5 o caballo C3. Pero la jugada 100% ganadora es D6. Amenaza al caballo y cuando se retire, las negras recibirán un ataque mortífero, similar al mate del pastor. Como podéis ver, si las negras intentaran defenderse con el caballo, el alfil podría eliminarlo. Y si las negras tomaran, la batería dama-alfil estaría preparada para lanzar el mate. Felicidades a los que hayáis dado con D6. Eso es que ya vais aprendiendo a utilizar el centro como trampolín de ataque. Estamos ya en el último ejercicio dedicado al dominio central. Tenéis 5 minutos para responder a esta pregunta. De forma intuitiva, ¿podríais decir cuál es la jugada que mejor aprovecharía la ventaja central de las blancas? ¿Os habéis decidido? Vamos a ver la solución. Efectivamente, E5. Aprovechamos nuestra fuerza central para expulsar la única pieza negra que está bien colocada, el caballo. Recordad, la avalancha de peones expulsa a las piezas del rival que están bien colocadas. Si después del cambio las negras juegan caballo G4, como hizo el jugador de negras en la partida real, el movimiento más lógico es E6. El peón tapa la acción del alfil por la diagonal y esto permite que la dama blanca ataque al caballo enemigo. Cuando este se retira, el blanco tiene la oportunidad de cambiar una ventaja por otra. Fijaos, toma el peón de F7 con jaque y deja al rey enemigo en el centro. Por lo tanto, se ha cambiado centro por ataque. A pesar de todo, observamos que las piezas blancas siguen teniendo más presencia en el centro que su rival. Las negras intentan organizar la defensa del rey, pero con cada jugada, el blanco ataca y controla el centro. Ahora el alfil amenaza al rey negro por rayos X. La dama trata de evitar el jaque,
bloqueando el avance del peón. Pero el blanco continúa con jugadas de desarrollo. Como veis, después del enroque, la torre se posiciona apuntando al rey enemigo. En pocas jugadas, las blancas consiguieron rematar la partida. Si os parece, ya por curiosidad, vamos a seguirla hasta el final. Lo importante es que observéis cómo las blancas continúan atacando. Aquí, ante la amenaza, las negras capturan el caballo. Pero con este movimiento permiten un jaque con 2 piezas. Ahí lo tenéis. Torre y caballo dan un jaque conjunto a la descubierta. Como podéis ver, el rey negro no tiene más alternativa que huir, y las blancas prosiguen su ataque. Incorporan la dama blanca, amenazando mate en una, concretamente en la casilla F7, gracias al apoyo de la torre. El negro tapa, pero en estos momentos, el blanco ya puede ganar fácilmente con una jugada de ataque como la que estáis viendo. El rey negro, muy desprotegido, recibe el mate en F7. Y aquí termina la tanda de ejercicios sobre el dominio central.